Bueno, después de que ya te diste cuenta que sí, efectivamente tuviste un evento de este tipo y que ya me diste y que quieres hacer una denuncia, ¿cómo denunciar ante el Ministerio Público? Bueno, la misma Secretaría de Seguridad Pública Federal nos pone en su página algunos tips y algunos otros que yo puse por aquí también, y dice lo siguiente, ¿no? Acuda ante la agencia del Ministerio Público y lleve consigo una identificación oficial. Si es menor de 16 años, debe acudir con alguno de sus padres o tutor, ¿no? El agente del Ministerio Público le pedirá que se dirija con verdad y diga los hechos ocurridos, sea lo más posible, y su declaración quedará por escrito. Una vez que la ley esté de acuerdo con su contenido, fírmela y solicite una copia. Esto servirá como constancia de lo que declaró. Yo creo que eso es un proceso básico y que todos esperamos que así sea, ¿no? La gente del Ministerio Público tendrá que volver a citar, y te dirá a qué mesa de trámite se turnó tu averiguación. Ahí ya la cosa, ya hay una averiguación previa y ahí tendrás que ratificarla. Si no la ratificas, realmente ya no va a haber investigación, ¿verdad? Pero bueno, para eso tienes 48 horas para hacerlo. Si el Ministerio Público que ya está haciendo esta investigación considera que sí existe un delito y la probable responsabilidad de un inculpado, lo consignaría ante el juez, ¿verdad? El juez tendría que convencerse de lo mismo, podría solicitar más análisis, más estudios, o algunas otras pruebas y consignaría o lo dejaría libre, ¿no? A grandes rasgos esto sucedería si vas, denuncias y señalas a alguien o por algún por algún medio de investigación se dan cuenta quién lo realizó y bueno, hay alguien en la cárcel. El proceso penal, bueno, el proceso penal inicia así como lo comentamos, solo que quería hacer una pequeña, poner un poquito más claro cómo se hace esto, ¿no? El Ministerio Público es abogado, no conoce realmente o en general no conoce cómo funciona un servidor, un switch, cosas tan complejas como un programa, como cosas de ese tipo, ¿no? Entonces lo que hace es pedir a la parte pericial, que es la parte que tiene expertos en estas áreas, por ejemplo, en delitos informáticos, en delitos de alta tecnología, cualquiera de estas, pedir que haga ciertos estudios, por ejemplo, incluso, por ejemplo, cuando se da el robo de equipos de cómputo, de cualquier cosa de tecnología, hasta para evaluarlo requiere de un perito evaluador, pero de equipos de alta tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, son cosas diferentes. En el país la gran mayoría lo hacen las áreas técnicas en expertos en tecnología, ¿no? Se hace un análisis. Dentro de estas áreas existe varias especialidades. Una es la de evaluación, otra podrá ser la de redes, otra podrá ser la parte de celulares, pero en general todos tienen que tener la parte criminalística, que es la de obtención de indicios y evidencias para que sean válidas en un juez. Es un proceso que vamos a ver un poco más a detalle más adelante, ¿no? Que realmente cómo se investiga. Las empresas mexicanas deben considerar realmente la posibilidad de denunciar los delitos cibernéticos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pueden pasar. Por ejemplo, hay eventos en los que hay un fraude, pero el hecho hay información de un tercero o de varios terceros. Perdón, creo que una pregunta. Sí, sí, Antonio. Antonio, ¿qué tal? Te escuchamos. Sí, perdón, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, claro. Perdón, mira, estaba viendo tu lámina anterior, nada más quisiera hacer una pequeña pregunta en base a eso. ¿Sí estamos ya preparados para tener todas estas, o todos estos seguimientos en México ya para hacer un delito de este tipo? Sin duda, sin duda, claro que sí. Existe la policía cibernética, por ejemplo, en la Policía Federal, existe la policía cibernética en el estado de Jalisco, existe en el estado de Jalisco un área de investigación de delitos de alta tecnología en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La verdad es que en el área de Procuraduría hay otra área que hace esto y la verdad es que, por ejemplo, en mi experiencia, yo debí haber hecho más de 1000 investigaciones en tantos años y no recuerdo menos de unos 400 detenidos. Realmente sí puedes meter a la cárcel a alguien
que te afecta de esta manera, ¿no? Todo esto depende, pues, sobre todo de la evidencia y de cómo se cuidaron las cosas en el momento de hacer esto. Te soy sincero, la verdad es que cuando yo fui perito en delitos de alta tecnología, uno de mis principales enemigos, si pudiera llamarlo de alguna manera, eran mis propios colegas ingenieros que, tratando de encontrarle el alcance de eso que hablábamos hace rato, movían, quitaban, ponían, y al final terminaban que estaba tan manipulada la escena del delito que al final terminábamos, aunque oye, ¿sabes qué? Aquí lo que dice es que el último que entró fue fulano de tal, y ese fulano de tal pues es el administrador del sistema, ¿no? Entonces ya pues, por ahí la gente que se encarga de la investigación interna dice, híjole, es que yo le dije que entrar y que checar y que viera y que esto. Entonces ya termina en que se manipula mucho la escena y termina en que eso puede ya no ser una prueba válida, ¿no? Yo ponía un ejemplo muy burdo, pues, que es cuando por ejemplo alguien muere, con esas mismas reglas se mide, ¿no? Cuando hay un accidente, si todos, por tal de checar si está vivo o muerto, llegamos y nos llenamos de sangre, pues bueno, al final, si llega el Ministerio Público, pues tendremos que explicar por qué es así, ¿no? Y quedamos detenidos en lo que se define realmente quién tiene la responsabilidad, ¿no? O puedes demostrar que tú no tienes al menos responsabilidad sobre eso. Claro. Oye, y una pregunta más, discúlpame que me meta en ese tema, ¿no? No te Pero preocupes. uno como simple mortal, ¿qué posibilidades le ves a que tu demanda pueda ser resuelta en un tiempo pues, idóneo o que tú lo consideres bueno? Mira, la misma que la tenemos todos los ciudadanos, la verdad es que tu situación y la mía es la misma, y es muy fácil, muy fácil. Yo creo que denuncian más los particulares que las empresas. Las empresas cuidan mucho su prestigio, supongo que la gran mayoría estamos o trabajamos en una, y cuidan mucho esas partes, ¿no? Entonces prefieren, si no es un monto considerable, si no es algo que realmente requiera de tener a alguien en la cárcel o de una investigación de ese tipo, arreglan las cosas hacia adentro y prefieren no meterse mucho, pero la verdad es que el Ministerio Público tiene 48 horas para resolverte, ¿eh? Y te lo digo que como perito, por ejemplo, me llegó a tocar que de donde estuviera me sacaban para que esas 48 horas se cumplieran, ¿eh? En 48 horas el Ministerio Público tenía un dictamen ya específico de qué se requería, si es que fue posible encontrar lo que nos estaba solicitando, o de ya una conclusión de si sucedió o no, o cómo sucedieron las cosas, ¿no? De la verdad histórica que podíamos encontrar en los equipos de cómputo, ¿no? Todo lo que son rastros y indicios, evidencia y cosas de ese tipo. Yo creo que no te debe tardar más de 2 meses, 3 meses, un asunto de mediana complejidad, resolverlo, ¿eh? Porque fíjate que he tenido experiencias desafortunadamente en otras cuestiones legales, y ha pasado tiempo pero no han dado respuesta. Entonces en esta parte sí se me hace, qué bueno que hay una infraestructura que no la conocía, yo te soy honesto, no la había conocido, pero sí, para otros asuntos legales son a veces hasta infructíferos las denuncias, porque denuncias y no hay respuestas. Entonces pues qué bueno que hay esta parte, ¿no? Y ojalá y sí, ojalá y no lleguemos a ese grado, pero ojalá y sí veamos una respuesta un poco más pronto posible, ¿no? La verdad es que es bastante rápido, te soy sincero. Por ejemplo, las áreas de investigación en las que se investiga otro tipo de delitos dependen mucho de muchos factores externos a eso. Y estas áreas de tecnología, pues ya con que tengas la solicitud del Ministerio Público de que te presentes en un lugar para hacer tal cosa, pues bueno, son 1 o 2 peritos y te pones a trabajar y lo haces, ¿no? No es lo mismo pues que una violación o que cosas de ese tipo, ¿no? No, Que son más complicadas. sí. No, muchas gracias por tu respuesta. Para servirte. Si no hay más preguntas, continuamos entonces. Ok. Bueno, ¿cómo se investiga? Un poquito más de detalle de cómo se investiga, y sobre todo no para mostrar la parte legal, sino para que podamos entender cuál es la función de un técnico dentro de una investigación, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Hasta dónde puedes afectar una investigación si estás tratando de mala manera la evidencia digital, ¿no?
continuamos, dice, el AMP después de que se ha presentado una denuncia solicitará al perito, que es lo que les comentaba en este momento, una investigación, o un perito, un experto en investigación de delitos informáticos, todos aquellos análisis, estudios o pruebas periciales que requiere para conocer la verdad de los hechos y para tener las pruebas que le permitan establecer si existe o no un delito. Por ejemplo, si hay un correo de amenazas, lo primero que tendría que verificar, porque todo esto se hace con el método científico, es que efectivamente existe el correo donde se dice el denunciante que está el correo y que efectivamente haya sido haya llegado de la manera que él dice que llegó, ¿verdad? Entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Por ejemplo, en el correo, checar el equipo en el que él lo estuvo viendo, prácticamente su equipo. A veces, por ejemplo, me decían, oye, te lo imprimo y te lo llevo. Pero realmente eso no es una prueba, porque nosotros lo que necesitamos para investigar es los datos de la red, por dónde llegó, las IPs, etcétera, etcétera. Un correo impreso pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, el Ministerio Público, del tipo de delito que se trate o del tipo de investigación que se requiere, nos pide unos u otros indicios, o nos pide que hagamos algunas pruebas, o nos pide que verifiquemos algunos datos, ¿no? Ese sería el primer paso dentro de la investigación. El perito experto en la investigación de delitos informáticos, mediante el método científico, esto sí es bien importante, todo lo que no pueda demostrar no sirve, ¿no? O sea, realmente yo con el juez a defender un dictamen y no le puedo decir cómo llegué a ese resultado, eso no tiene ninguna validez. Y eso complica las cosas, realmente complica las cosas para el perito, pero es bueno porque, pues bueno, se tendrá que demostrar lo que se está diciendo, el dicho de cada quien, ¿no? Tenemos que llegar por el método científico que supongo que todos conocemos a la verdad histórica de los hechos, ¿no? Solo lo demostrable lo tenemos que tener ahí y de tal manera, ilustrado de tal manera que cualquier persona con las mismas habilidades técnicas pueda llegar al mismo resultado, ¿no? Con las mismas herramientas, etcétera, etcétera, ¿no? Al presentarse en el lugar de los hechos, donde sucedieron los hechos, se inicia una investigación y resguardamos todos aquellos elementos que consideremos que pudieran estar relacionados con el hecho investigado. Podríamos, en el caso del correo, podrían ser computadoras, switches, servidores, hubs si los hubiera, cualquier cosa, ¿no? Incluso entrevistas con el personal de sistemas, por ejemplo, en correos electrónicos al principio creíamos que eso era todo, sin embargo, poco a poco con los hechos nos dimos cuenta que también era importante decir, oye, ¿tienes una política para los correos? ¿Cómo entregas los passwords? ¿Cómo puedo garantizar que el password de una persona no lo tiene otra? ¿Cómo puedo garantizar que tú como técnico no conoces los passwords de todos y podrías mandarle el mensaje de unos a otros, ¿no? Entonces, todo ese tipo de material lo tenemos que analizar, llevar una metodología para estar manejando todos los indicios que nos vamos a llevar. Aquí se desprende algo que se llama cadena de custodia, que desafortunadamente olvidé ponerlo en el slide, ¿no? La cadena de custodia, cuando nosotros ya tenemos todos los indicios que consideramos que pueden ser evidencia, el Ministerio Público da fe que esos indicios salieron de esa investigación y del lugar donde nosotros decimos que los extrajimos. ¿Por qué? Porque los peritos no tienen fe pública. Esto es algo bien importante porque en ocasiones llegamos y ¿sabes qué? Le pedí a mi chavo del área de sistemas que agarrara todas las máquinas y se las llevara y las tengo en otro lugar. Entonces eso, pues bueno, queda sentado en un reporte y dice, ¿sabes qué? Realmente a mí no me consta que salieron donde ellos dicen que salieron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque necesitas el método científico para poder hacer eso, ¿no? Tomas fotografías, pones como en los lugares de balística, ¿no? Conitos donde vienen los números de los indicios, tomas fotografías con una técnica forense en la que tomas una panorámica donde se ve el lugar y ya los acercamientos requeridos con los números de serie, etcétera, etcétera, ¿no? Es todo un proceso que se tiene que hacer y cuando realmente nosotros ya tocamos o movimos, pues bueno, ya podríamos estar invalidando esas pruebas, ¿no?